Muy buenos días, mi nombre es Griselda Abarca, gerente de mercadeo de AS Networks y para mí es un placer darle la bienvenida a un evento más de nuestra serie Webinar Plus. Hoy vamos a conversar acerca de 3 retos comunes en la prevención de la pérdida de datos. Estamos muy emocionados porque este es el primer evento que vamos a estar realizando de la mano con nuestro socio comercial Trellix. Este evento lo hemos organizado para que tenga una duración aproximada de unos 50 minutos. Los invito a que se queden hasta el final del evento, dado que estaremos concluyendo con una encuesta de satisfacción al cliente y entre aquellas personas que nos ayuden completando esta encuesta, estaremos posteriormente sorteando 2 tarjetas de regalo de Amazon cortesía de nuestro mayorista Licencias Online, a quienes desde ya les damos las gracias por estos premios. Les invito a que nos hagan llegar cualquier inquietud que tengan a través de la sección de preguntas y respuestas. Por favor, no se queden con ninguna duda. Oportunamente nuestro experto invitado estará acatando sus inquietudes. Me gustaría cederle la palabra a don Luis Gustavo, nuestro gerente comercial. Buenos días, don Luis Gustavo, ¿cómo está? Hola, buenos días. Gracias, Griselda. Gracias, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por estar en este webinar. Estamos muy emocionados de que todos ustedes estén conectados. Estamos seguros de que va a ser de gran valor esta charla que vamos a tener con ustedes. Y de verdad, nosotros también estamos muy emocionados porque ahora que formamos parte del ecosistema de partners con Trellix, nos sentimos seguros, robustos, con una solución de primer orden, en donde vamos a poder llegar con esta solución y con las mejores prácticas, no solamente a los endpoints, sino también a la red, a la nube, on-premise. Y por eso queremos celebrar de verdad este momento porque es muy importante para nosotros. Tenemos una solución muy robusta y una empresa que tiene el conocimiento y el know-how para poder ofrecer una solución verdaderamente de primer orden. Quiero darle la palabra a Marcela, que es la gerente de territorio, para que nos acompañe y nos comente un poquito también. Gracias Luis Gustavo, gracias Griselda, a todo el equipo de AEC. Para nosotros es un placer esta alianza que realizamos. Para nosotros es muy importante estar de la mano de nuestros distribuidores, nuestros clientes, de nuestros partners. Y el día de hoy, pues quería presentarme con ustedes. Yo soy Marcela Ramírez, soy Territorial Account Manager para Costa Rica, Nicaragua, Honduras, en general. Si requieren algo adicional para algún país adicional, estamos también súper atentos para ayudarles. Eh, no sobra decirles que pues en la sesión del día de hoy la idea es colaborarles y todas las preguntas que tengan pues al final de la sesión vamos a solventarlas. De igual manera, por medio de nuestro partner AS, cualquier inquietud, reunión adicional, donde quiera profundizar algún tema, estamos súper atentos. El día de hoy nos acompaña nuestro ingeniero especialista para la región, Winston Gaviria. Voy a darle la palabra a Winston para que sigamos. Marcela, buenos días, muchas gracias a todos, bienvenidos. Hoy vamos a charlar un poco sobre la herramienta de DLP, sobre las capacidades que deberíamos tener en todas las empresas para proteger nuestra información y vamos a hacer pues una presentación. Esperamos que de esta presentación salgan muchas preguntas. Vamos a dar al final de la sesión un espacio para contestar esas preguntas. Si quedan algunas dudas por tema de tiempo, nos comprometemos a responderlas luego vía correo electrónico. O si es necesario, agendamos luego una visita para tomarnos un café y profundizar un poco más de ser necesario. ¿Vale? Un segundito, voy a compartirles. Perfecto, listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el framework que Trellix ha desarrollado y recomienda a todos sus clientes para poder implementar dentro de sus redes. Para poder hablar de un framework, necesitamos hablar primero de unos retos de protección de nuestra data, de nuestra información. Y para ello tenemos básicamente 3 temas fundamentales de los que necesitamos hablar. Y es básicamente, o el primero es básicamente dónde está mi data. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de dónde está mi data,
Podríamos hablar de hace unos años que teníamos nuestro computador, un disco duro que conectamos por USB, que lo llevábamos para la casa, hacíamos un backup. De repente ese disco era de 2 gigas, después pasaron a 10 gigas y por último hace un tiempo ya tenemos discos portables de 1 tera, 2 teras, 8 teras he visto, pero realmente esa data en disco, llevándolo para mi casa, metiéndolo debajo de la almohada, tendríamos que preguntarnos, ¿será que allí esa data está segura? Y así como está este ejemplo, las empresas hoy en día tienen información en diferentes lugares. Entonces, tenemos data distribuida porque si tenemos una sede en Estados Unidos, de repente abrimos una sede en Centroamérica, de repente abrimos otra sede en Sudamérica. Entonces, ya la data no la podemos guardar únicamente en un disco, sino que vamos a necesitar desplegarla a lo largo del mundo, a lo largo donde esté nuestra operación corporativa para poder ofrecer nuestros productos y servicios a los clientes de ustedes y que esa operación sea de la forma más organizada posible también. También en este punto vemos que empiezan a crecer los centros de datos. Entonces, con el crecimiento de la información, también es necesario que las aplicaciones empiecen a formarse y que estas aplicaciones ya no las podemos tener en nuestras oficinas directamente por temas de energía, por temas de certificados, por temas de pronto de continuidad, ¿sí? De contingencias. Entonces, vemos la necesidad de trasladar toda nuestra data a data center, bien sea en proveedores nuestros o bien sean proveedores de nube. Adicional, nuestra data también la accedemos desde diferentes lugares. Por ejemplo, si yo tengo 100 empleados y 100 empleados están haciendo teletrabajo, pues tenemos 100 empleados que acceden desde su equipo personal, desde su equipo corporativo, a través de múltiples proveedores de Internet. Es decir, que nuestra data va a estar al final por muchos lugares del mundo. ¿En qué dispositivos también podríamos tener nuestra data? Si es un tema corporativo, nuestro computador corporativo, nuestro celular corporativo, nuestra nube corporativa. Y lo siguiente es que la data que es sensible, también dónde la podemos ubicar. Realmente aquí tendríamos que empezar a preguntarnos qué data de toda esta que está desplegada a lo largo y ancho de nuestro mundo es importante para nuestra organización y yo necesito proteger. Entonces, aquí viene un segundo punto y es qué amenazas eh, tiene esta información, ¿sí? ¿Qué tiene dentro de cada uno de estos sistemas donde se almacena? ¿Cómo hago yo para proteger esta información, esta data, para evitar que se fugue y me genere algún impacto corporativo o algún impacto negativo a la empresa? Entonces, tenemos aquí que nuestra data la podemos compartir a través de diferentes herramientas. Tenemos correo electrónico, tenemos transferencia de archivos, tenemos navegación web, tenemos transferencia a través de servicios en la nube, ¿sí? Y todo esto, cada uno de las características o de las herramientas que utilizamos para hacer transferencia de información están sujetas a posibles ataques también, a posibles vulnerabilidades. Y aquí no solamente tenemos que hablar de LP, aquí tenemos que hablar en general de ciberseguridad. Porque si yo tengo un correo electrónico, uno de los riesgos efectivamente es que haya fuga de información. Sin embargo, esa información está depositada en unos contenedores que pueden ser servidores, pueden ser discos, pueden ser almacenamientos en nube y todos ellos están soportados por software y por hardware. Entonces, el software y hardware al final tienen vulnerabilidades y esas vulnerabilidades tienen amenazas. ¿Quiénes son las amenazas? Son estas personas por fuera, estos scripts, estos exploits, estos hackers o piratas informáticos que están allá esperando cualquier hueco para poder atacarlo. Y cuando se me une una vulnerabilidad con una amenaza, se me materializa un riesgo. Y en ese punto que se me materializa un riesgo, tengo un impacto.
de qué tipo, de qué calibre podría llegar a ser este impacto. Puede ser económico, puede ser legal, me pueden llover demandas porque se me fuga alguna información, me pueden llover demandas porque de pronto mi aplicación bancaria no está disponible para los clientes, la reputación se puede ver afectada. Entonces, cuando vamos ahondando un poco más en lo que es la protección de la información, vemos que estas amenazas y la fuga de información pueden llegar a generar unos impactos grandes en las organizaciones. Y uno de los puntos que hoy en día están siendo como foco del incremento en la cantidad de ataques y en la cantidad de eventos relacionados con fuga de información son los usuarios remotos. ¿Por qué los usuarios remotos? Porque están moviéndose de un lado al otro, porque aunque tienen su equipo, eh, de pronto no tenemos la cantidad de controles suficientes para garantizar que ese equipo esté seguro donde sea que vaya. Entonces, si estamos en nuestra casa, pues tenemos o el módem que nos trae nuestro proveedor de servicios, o algunos de pronto más juiciosos que compran su propio módem, su propio firewall casero, lo instalan en sus casas y tienen una red de hogar protegida. Sin embargo, cuando vamos a aeropuertos, hoteles, cuando vamos a tomar un café, allí pues nos sentamos. Hoy pues digamos que está como muy de moda, nos vamos a un café, trabajamos desde la tarde allá, viendo el atardecer, etcétera. Sin embargo, detrás de todo ello hay amenazas de las cuales no percibimos directamente, no solamente porque de pronto estemos en un lugar donde sea muy concurrido o asista mucha gente, no quiere decir que sea seguro. De hecho, han habido noticias que en algunos cafés han atacado sus redes inalámbricas y eso ha permitido que desde allí los piratas informáticos puedan atacar a los clientes de los cafés a donde van. Entonces, que estemos en estos sitios también representa un riesgo. Entonces, por eso, dentro de las políticas corporativas de cada empresa también debe estar eh, la concientización a los usuarios para trabajar en la medida de lo posible desde sitios seguros, y si voy a alguno de esos sitios abiertos, trabajar, por ejemplo, desde mi celular corporativo, compartiendo internet o llevando modems, bueno, modems que me den internet en cualquier lugar del mundo. Entonces, al final, eh, todas estas amenazas están ahí y no estamos exentos, y más hoy que pues, hay mucho más trabajo remoto, obviamente derivado de la pandemia que hemos vivido. Luego, dentro de estos tres puntos, tenemos mucho que cubrir. Entonces, dentro de esto que tenemos que cubrir está temas de contexto, visibilidad, control y automatización de controles. Recuerden que al final, todas las herramientas de seguridad que nosotros tenemos terminan siendo controles que pueden ser más o menos efectivos que otros, y debemos hacer un análisis concienzudo de dónde está mi información para poder confirmar cuál es el control ideal para proteger mi información. Entonces, es también muy importante tener visibilidad. A veces instalamos herramientas de seguridad en nuestros equipos y hacemos un acto de fe de que funcionan, porque no estamos viendo realmente qué está pasando. Entonces, es muy importante que una vez tengamos la visibilidad o empecemos a revisar dónde está mi información, esa es ampliar esa visibilidad de qué pasa también con la información. Y es también parte de lo que vamos a ver aquí adelante. Entonces, dentro de este framework que menciona Trellix, pues hay al final un tema cíclico que se debe mantener para poder garantizar la información que vamos a proteger. Entonces, el primer paso y más importante es la clasificación. ¿Qué es la clasificación de información? Básicamente es definir qué información de la que yo manejo, archivos, correos electrónicos, servidores, etcétera, qué información tiene, qué tan crítica es esta información para mi negocio. Entonces, aquí ya vienen procesos internos donde yo reviso el proceso
Digo, este proceso es crítico porque la información es crítica. Entonces, no sé si nos vamos a un ejemplo del banco. Si tenemos el core bancario donde está toda la información de clientes financieros, pues esa va a ser una información muy sensible, ¿sí? Entonces, yo puedo definir dentro de mi clasificación que voy a tener información sensible, voy a tener información privada, información confidencial y voy a tener información pública. Entonces, ¿qué es información pública? Por ejemplo, salió una noticia en el periódico, yo la imprimí en PDF y la dejé en mi computador. Como es una noticia que fue pues expuesta mundialmente, pues realmente es una información que no necesito proteger, realmente no me importaría proteger. ¿Qué información sí me importaría proteger? La que es core de mi negocio, la que es vital para que mi empresa esté operando todos los días. Uno de los ejemplos más importantes es, por ejemplo, Coca-Cola. Sí, Coca-Cola tiene su fórmula, entonces, ¿cuánto cuesta la fórmula de Coca-Cola? Cuesta muchísimo dinero. Si la fórmula de Coca-Cola llegara a salir a la luz pública, pues, ¿qué pasaría con Coca-Cola? Perdería su valor, las acciones se irían al piso, la empresa podría incluso llegar hasta la quiebra. Entonces, aquí tenemos que empezar a preguntarnos y dentro de nuestros procesos, ver dónde está mi información y qué tan crítica es esa información para mi negocio. Y asimismo, luego vamos a revisar cuáles van a ser esos controles que yo tengo que implementar para proteger esa información. También es muy importante tener en cuenta que cuando yo clasifico información, yo puedo generarle una valoración a esa información. Con esa valoración yo puedo decir si esta información que es supremamente importante o es la fórmula de la Coca-Cola me cuesta 100 millones de dólares y el control que tengo que implementar son, no sé, un ejemplo, 1 millón de dólares, pues vale la pena invertir 1 millón para proteger 100 millones, ¿cierto? Así funciona también pues el tema de seguros. Sí, entonces aquí cuando hablamos también de implementar controles es básicamente un seguro que yo estoy implementando para proteger mi información y garantizar que no se me materialice un riesgo, ¿cierto? Entonces, básicamente aquí lo que vemos son políticas, procesos, procedimientos dentro de mi empresa, ¿sí? Que yo defino para hacer esta clasificación. Hay algo, una pregunta muy importante que nos deberíamos hacer antes de iniciar este proceso y es, ¿cómo sé yo qué debo proteger dentro de las empresas? ¿Sí? Entonces, listo, tengo que clasificarlas, pero ¿qué es lo que yo tengo que clasificar? ¿Sí? Entonces, hay básicamente tres temas puntuales que son la guía para poder hacer una clasificación eficiente dentro de todas las empresas y es primero, son datos personales. Creo que es un tema que en todos los países, creo que serán muy pocos quienes no tengan leyes asociadas al tema de protección de datos personales y protección de datos médicos también. Entonces, lo primero sería eso, ver qué datos personales yo manejo de las personas que trabajan dentro de mi empresa, de mis clientes, de mis proveedores, ¿sí? Y de pronto de usuarios finales que compran mis productos, ¿sí? O mis servicios. Entonces, ¿por qué eso? Porque es un tema regulatorio. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos negocios con empresas europeas, ellos nos van a exigir el cumplimiento de GPDR. Entonces, GPDR es la Ley de Protección de Datos para Europa. PII es la protección de datos o protección de información personal en Estados Unidos. Entonces, asimismo, cada país toma sus propias leyes. Entonces, ese sería el primer punto que yo debería revisar dentro de todos mis procesos corporativos donde hay datos personales y sería lo primero que yo debería entrar a proteger. Luego, ¿qué tendría yo que revisar adicional? Entonces, dependiendo mi modelo de negocio como empresa, tendríamos que hablar de qué leyes me aplican a mí. Por ejemplo, si yo estoy dentro del lado bancario, por ejemplo, pues me aplican las leyes bancarias, ¿sí? Aquí en Colombia, por ejemplo, la Superintendencia Financiera, ¿sí? En Perú, por ejemplo, es la SBS. Y así cada país tiene como su entidad que regula el sector financiero. Entonces, el sector financiero
define una información, define unas pautas y genera unos lineamientos que las empresas del sector deben cumplir. Entonces, ese sería mi segundo punto, ver dentro de mi core de negocio qué es lo que yo legalmente debo cumplir y eso es lo que yo debería pasar luego a proteger y revisar cuáles son los procesos que me soportan esa operación y esa es la información que yo debería legalmente proteger. ¿Vale? Y el tercer punto es información ya de mis procesos empresariales como tal. Es decir, ya dentro de mi operación yo tengo un ejemplo, 20 procesos. De esos 20 procesos yo manejo información de proveedores, manejo información de pronto de las máquinas, de los pedidos, de los despachos, etcétera. ¿Sí? Entonces yo tengo diferentes procesos definidos en mi empresa y cada uno de estos procesos maneja información. Entonces, que si llega el pedido, viene una persona a la ventanilla, hace una compra, de aquí atrás se genera una orden, esa orden se procesa y esa información va saltando de punto en punto. Puede ser que incluso vaya de país en país, depende pues cada uno de los procesos. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer un análisis de ese proceso, qué tan crítica es esta información y empiezo a definir si algo le pasa a esa información, cuánta afectación tengo yo como empresa. Sí, qué impacto legal, monetario, reputacional voy a obtener si algo le pasa a esa información. ¿Vale? Entonces, aquí estaríamos por el punto de clasificar. Entonces, yo ya definí mi proceso, lo documenté, lo publiqué en la intranet y luego, ¿qué hacemos? Entonces, el siguiente paso es aplicar esa clasificación que yo definí a toda la información que yo tengo en la empresa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que pasar entonces ahora al punto de descubrimiento y monitoreo. Entonces, yo tengo que revisar dónde está esa información en mis servidores, en mis computadores, está pasando por la red, ¿sí? Entonces, empiezo a monitorear dónde está toda esa información para poder hacer la clasificación. Entonces, aquí vienen pues diferentes formas de hacerlo. Yo lo puedo hacer de forma manual. Entonces, una forma manual es abrir el documento, ponerle una etiqueta manual donde dice esto es un documento privado, esto es un documento confidencial, esto es un documento público. A través de la suite de ofimática y de hecho con nuestros productos Trellis nos podemos integrar para que uno de ellos estoy modificando un documento, yo le puedo decir manualmente esto va a ser privado, esto va a ser confidencial. Y de esa forma voy haciéndolo manual. Pero ¿qué pasa cuando yo ya tengo, no sé, 10 teras de información, que estoy pasando información de un servidor a otro y son, no sé, 500 gigas? Entonces ya ahí la tema operativa manual, eh, digamos que se vuelve un poco más complejo de manejar. Entonces, aquí necesitamos optar por, de pronto, procesos un poco más automáticos, menos manuales, menos operativos, para apoyar este tema de descubrir y hacer el etiquetado de la información. Entonces, aquí también, pues, entramos nosotros como Trellix con diferentes procesos y herramientas para poder apoyar. ¿Vale? Uno de los puntos más importantes dentro de este proceso es la concientización del usuario. Hay quienes dicen que en ciberseguridad el eslabón más débil es el usuario, ¿sí? Pero realmente yo discrepo un poco ahí y para mí realmente el eslabón más débil es un usuario que no está capacitado, que no es consciente de lo que pasa en su entorno cibernético. Cuando yo estoy capacitado, cuando yo hago mis cursos, cuando yo analizo la información que me llega, yo tengo la posibilidad de discernir si, por ejemplo, un correo, un phishing que me llega es bueno o malo. ¿Sí? Yo tengo la posibilidad de decir si la información que estoy utilizando es sensible o no es sensible y si la puedo compartir o no. De tal manera que cuando se presenten ataques de tipo ingeniería social, donde me llaman, no, es que necesito porque fulanito, el presidente, me mandó que me envíe la información que está en tal servidor. Entonces yo puedo discernir como, venga, aquí me están tratando de engañar, yo no debo entregar esta información aparte porque está como confidencial y me están solicitando enviarla a un correo de Gmail que ni siquiera es corporativo. Entonces,
este tipo de concientización pues ayuda a mejorar los procesos y evitar pues que se materialice algún riesgo relacionado con fuga o en general cualquier riesgo relacionado con seguridad. Otro de los puntos más importantes es la implementación de controles. Entonces, ya hablamos de clasificar la información, hablamos de descubrir y monitorear dónde está la información, la conciencia de los usuarios, que es finalmente un control, pero ya vendrían los controles técnicos y es la protección de la información como tal. En la protección de la información, entonces ya vamos a hacer la implementación de herramientas que nos permitan hacer la protección o evitar que información sensible, privada, o dependiendo pues las políticas que yo defina, salga de la organización o incluso dentro de la organización que solamente las personas que estén autorizadas puedan entrar a validar esta información. Entonces, si es una información confidencial, la información confidencial normalmente yo sí la puedo compartir con terceros que no estén dentro de mi empresa, pero asegurándome de haber firmado un NDA o haber tenido como unos protocolos previos de seguridad, no sé, compartirla a través de VPN, enviarla cifrada, que ellos tengan la llave de cifrado del otro lado, que ellos tengan la contraseña. Entonces es previo una serie de pasos. Lo que sea información privada normalmente no se comparte con terceros, a menos que sea un ente de control y se deba sí o sí por temas regulatorios entregarla. Y la información privada tampoco se puede compartir con diferentes grupos de personas, incluso dentro de la organización. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos de usuarios, esa base de datos de usuarios es para recursos humanos, que allí está la nómina, está cuánto gana el presidente, cuánto gana el secretario, etcétera. Está toda la nómina ahí. Esa información es privada, solamente un grupo específico de personas pueden verla. Luego, personas que estén, no sé, un operario, un director de mercadeo, no tiene por qué tener acceso a esa información. Entonces, dentro de la misma organización también necesitamos generar islas para evitar comprometer esta información que también es sensible. Entonces, estos controles, pues básicamente nos van a poder ayudar a esta separación. Y por último, entraríamos a la parte de incidentes. Entonces, ¿qué es un incidente? Que si yo digo que la información confidencial no puede salir de la empresa y de pronto detectamos que hubo información que se envió como un dato adjunto en un correo electrónico, entonces se nos crea un incidente de seguridad. ¿Cómo gestionamos los incidentes? Entonces, primero tenemos que haber clasificado, haber cubierto toda la información, aplicado los controles y para responder ante un incidente, tengo también que tener procesos internos definidos de cómo yo respondo ante un incidente de este tipo. Entonces, si el incidente dice, yo tengo un playbook y el playbook dice, cuando ocurre este incidente, yo tengo que escalar con seguridad la información, que si efectivamente se fugó un tema confidencial, incluso yo tengo que llamar a las autoridades para generar una demanda o dejar un precedente legal de que está ocurriendo ese tema. Ya depende mucho de cómo definan los procesos de incidentes internamente. Y aquí básicamente lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando ocurre un incidente, yo voy a tener un impacto. ¿Sí? Si el incidente es bajo, puede que el impacto sea bajo. Si el incidente es alto, puede que el impacto sea alto. Cuando ocurre, por ejemplo, una fuga de información, y ya aquí hablando de pronto un tema de probabilidad de ocurrencia versus el impacto, yo puedo con los controles a veces mitigar el impacto, pero, perdón, mitigar la probabilidad que ocurra. Cuando yo aplico un control, yo evito que ocurra la fuga de información. Pero si en algún momento se llega a fugar la información, yo no puedo mitigar el impacto de esa fuga de información. Por eso es que se deben implementar los controles de pronto no sin escatimar gastos, pero sí protegiendo lo más posible la información para que esa probabilidad sea lo más pequeña posible. Porque en el momento en que ya se me fugue un dato, ese dato me puede generar un impacto supremamente grande. ¿Vale? Listo. Entonces, habiendo dicho esto, dentro
de la data que pudiéramos llegar a proteger, nosotros tenemos diferentes capacidades para poder ir donde esté el dato y llegar a protegerlo. Entonces, por un lado tenemos todo lo que es DLP Endpoint. Entonces, en DLP Endpoint nosotros tenemos unas capacidades para instalarlo en computadores, en portátiles, en tablets, en celulares, etcétera. Y generar esas capas de protección en estos dispositivos, teniendo en cuenta la clasificación y las políticas que yo le definí de lo que es una información sensible, confidencial, pública y demás. Y también, más allá de eso, yo también puedo de pronto ir a detalles más específicos de documentos muy puntuales, incluso en diferentes idiomas, que si yo tengo una carta supremamente confidencial y tiene un texto, yo ese texto lo puedo grabar aquí en las herramientas y que sin importar a dónde vaya, incluso si se cambie de idioma o si se envíe como imagen, las herramientas tienen la posibilidad de hacer una detección y generar una alerta o generar un bloqueo dependiendo el tipo de herramienta y dependiendo del tipo de política que se haya configurado. Entonces yo aquí puedo generar protecciones a nivel de DLP. A nivel de repositorios de datos como discos, servidores de archivos y demás, yo puedo utilizar tecnologías DLP Discover para revisar qué información existe en estos repositorios y revisar justamente si es privada, pública o confidencial. A nivel, por ejemplo, de lo que es correo y navegación, está la tecnología de LP Prevent, que se integra, no necesariamente tiene que ser la solución Strelix, se puede integrar con vendors de terceros para poder revisar dentro de lo que se va enviando a través de correo o cuando yo le voy dando clic, subir archivo a alguna página, se haga un análisis y se confirme si eso contiene alguna información que deba ser retenida o que no deba salir de la organización. Y lo mismo, puedo generar políticas solamente de monitoreo eh, o de bloqueo. También tenemos la opción de hacer un DLP Monitor, donde nos metemos en la red, en un switch, en un firewall, hacia internet y demás, y hacemos monitoreo de todo el tráfico que va pasando de un lado al otro. Con esta tecnología también podemos ver qué archivos se están moviendo y alertar de pronto de cosas que estén pasando. Entonces, si se dan cuenta aquí en muchos de estos herramientas cubrimos gran parte eh, de, de los vectores o de los usos o de los contactos más bien que tienen los usuarios con información. Luego, por otro lado, tenemos la integración con otros partners. Por ejemplo, tenemos SkyHigh, que es una empresa hermana de Helix, donde tenemos una suite o un portafolio bastante amplio de soluciones complementarias. Y a nivel de cloud, tenemos integraciones con Office 365, con Google, con Salesforce, con Box, entre otras. Y tenemos la capacidad y la posibilidad también de ir a estas herramientas, analizar qué información hay allá y definir si hay información que sea sensible, confidencial y demás en estos sitios, alertar. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que una vez hagamos el alertamiento, tenemos que saber qué hacer después de tener ese alertamiento. Entonces, ese qué hacer es hacer una respuesta a incidentes. Yo tengo aquí que tener afinados mis procesos de respuesta a incidentes para que con toda esa información que yo estoy levantando y con toda esta cantidad de alertas que se me puedan levantar, poder generar acciones y ya internamente, según mis procesos corporativos, puedes decir si esta persona fugó información o sacó información de la empresa, puedes ejecutar una investigación, incluso llegar a, a una demanda penal. ¿Listo? Y también todo esto se traduce en visibilidad. Entonces, no sé, Grisela, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Vamos bien? Sí, correcto, vamos bien. Gracias, Winston. Vale, gracias. Perfecto, entonces, dentro de algunas de las capacidades que tenemos está el DLP Classification. Entonces, lo que hablábamos ahorita, ¿cómo podemos hacer una clasificación de información? La podemos hacer de forma manual, automática
Aquí hay un tema importante que es el fingerprint, lo comenté más o menos ahorita, que es como básicamente tomar unos documentos, sacarles como unas huellas digitales de algunos de los componentes internos o más confidenciales de los documentos, y eso se crea como una huella. Cuando se detecta esa huella en alguno de los sensores que está en la red o en los endpoints, se genera una alerta, ¿vale? Y tenemos integraciones con terceros que pueden ser terceros de nube, pueden ser terceros como correo, terceros como proxies o controles de navegación. Y esto está también alineado para poder revisar eh, data estructurada y no estructurada, ¿sí? Entonces yo puedo ver bases de datos o puedo ver archivos en RAW, ¿sí? O sea, no tenemos de pronto diferencia ahí en el tipo de data que estamos buscando. Tenemos algo que se llama Exact Data Matching, que básicamente busca lo que yo le digo. O sea, yo quiero saber si alguien tiene la palabra Trellix en algún documento que está en un servidor que tiene 10 gigas. Entonces, yo genero las políticas y pongo las herramientas a generar las búsquedas. Y nada, pues las integraciones, pues al final necesitamos revisar y garantizar que con los terceros se tengan las posibilidades de hacer las integraciones. Puede ser vía API, puede ser protocolos ICAP, puede ser a través de puertos spam, ¿sí? Por mirrors, etcétera. Entonces, pues hay diferentes formas de hacerlo. En la parte de LP Discover, entonces tenemos la posibilidad de generar inventarios de datos a través de diferentes sistemas. Como les mencionaba, esta parte está orientada más a servidores, almacenamiento y demás, a través de diferentes protocolos, protocolos de compartir carpetas, protocolos de guardar archivos, bases de datos, diferentes bases de datos. También tenemos la posibilidad de hacer Discover a nivel de lo que son servicios en nube, como SharePoint y Box. También de pronto en la clasificación, poder entrar, hacer la inspección y el contenido de los archivos y dentro de las tablas también bases de datos. Aquí hay algo importante y es que muchas de nuestras tecnologías ya están utilizando inteligencia artificial y machine learning para poder hacer esta identificación. Por ejemplo, hace un momento les hablaba de poder revisar dentro de las imágenes. Si yo tomo, por ejemplo, un pantallazo, un documento confidencial, y trato de sacarlo por correo, porque como es una imagen, en teoría no se tiene la posibilidad de verlo. Sin embargo, a través de estos procesos de Machine Learning, se entra el contenido de la imagen y se deducen las imágenes que están allí, y eso se compara también contra toda la información o contra todas las políticas que se tengan, ¿sí? Si hay algún mapeo de información confidencial que haga match con la política, entonces se generaría las alertas. Tenemos también la posibilidad de generar una remediación, es decir, contener algún evento que esté tratando de hacer fuga de información. Entonces, podemos hacerlo de diferentes formas, que si están tratando de sacar un correo, lo podemos enviar a una cuarentena o simplemente bloquear, dejando una evidencia del por qué se bloqueó. O también, por ejemplo, que si estoy enviando cierto tipo de información, entonces garantizar que esa información se vaya cifrada, ¿vale? Y pues nada, el fingerprint, que básicamente es lo que les mencionaba, que es generar algunas reglas sobre alguna información puntual eh, de los documentos. Listo. Dentro de la parte de Trellix DLP Monitor, entonces podemos integrarnos con diferentes herramientas para poder hacer monitoreo en email, en web y en general en la red. Esto lo hacemos, como lo mencionaba, si tenemos un switch o tenemos ciertos equipos con capacidades de hacer un mirror del tráfico, se envía este tráfico a estos componentes y se hace igual el análisis. Así estén en red, se puede ver los fragmentos de la información que pasan a través de la red y con ello se puede, digamos, como reestructurar la información para poder hacer el análisis y confirmar si hay información sensible o confidencial ahí o que al final haga match con las políticas que se definen. Entonces, aquí se soportan, perdón, diferentes tipos de protocolo. Entonces, tenemos correo descargado hacia clientes, correo, digamos, entre servidores.
a través de solicitudes web, solicitudes Zelda internamente dentro de un ambiente Windows, temas de Telnet en ambientes, bueno, Telnet puerto 23, pero FTP y RC, digamos que estos pues ya son protocolos un poco obsoletos. Sin embargo, tenemos la posibilidad, por ejemplo, en ese FTP igual hacer una revisión, Samba y SOX, ¿vale? También tenemos la posibilidad, que esto es una de las partes también muy importantes, de generar capturas tipo forense, ¿sí? Para poder tener evidencias en caso tal de que un perito informático necesite para alguna investigación que estemos haciendo. Entonces, esto es supremamente importante porque es básicamente la evidencia de que ocurrió algo anómalo y que pudo haber sido, al final, se materializa en un delito. Bueno. Y a nivel de lo que es DLP Endpoint, entonces tenemos otras capacidades. Entonces, por ejemplo, tenemos el Device Control. Esa es una capacidad bastante interesante porque a través de esa podemos controlar pues todo lo que son periféricos. Eh, tenemos la posibilidad incluso de controlar todo lo que sea Bluetooth, incluso entre los mismos periféricos, la posibilidad de decir, si esto es una, no sé, un celular, permítale que cargue, pero que no se monte como como un dispositivo de almacenamiento. Sí, entonces hay diferentes temas que se pueden manejar. Monitorear, obviamente, pues todo lo que mencionábamos, información sensible como PCI, protección, PII, protección de datos personales, protección de salud y diferentes vectores. Entonces, desde aquí, solamente desde la plataforma de Endpoint, podríamos llegar a proteger el envío de correos, la navegación, la USB, ¿sí? Incluso protocolos de red, como mencionamos ahorita, FTP y demás. También tengo la posibilidad de pronto de analizar el endpoint, hacer un análisis general del endpoint y con las políticas que ya se entregaron, poder ver si hay información sensible dentro del endpoint. Y también hay un punto que es concientización de usuario. Entonces, aquí lo que se puede hacer es generar políticas que cuando suceda una posible violación a una política, se le muestre algunas notificaciones al usuario, de tal manera que el usuario aprenda que está manipulando información confidencial, sensible y qué debe realizar, qué acciones debe realizar en ese caso, ¿vale? Entonces, a través de la plataforma Trellix DLP Preven, entonces podemos integrarnos, como les comentaba ahorita, con diferentes tecnologías de control de navegación, diferentes tecnologías de correo y prevenir el movimiento de data sensible. Entonces, se integra normalmente con todas las soluciones comerciales, o al menos con la mayoría de equipos de gateway o proxies, a través de protocolos SMTP o ICAP. ¿Sí? Digamos que estos dos son protocolos pues, bastante antiguos y pues a hoy creo que el 99% de los proxies la soportan, al menos de los que se instalan on-premise. Ya cuando nos vamos a temas de nube, ya entramos a revisar un tema de APIs y otro tipo de integraciones. También tenemos la posibilidad de revisar los headers a nivel de correos electrónicos. Entonces, aquí es una parte, digamos, bastante importante porque a nivel de correos también hay unos componentes, unos metadatos, una información que no es visible cuando abre el correo, no se ve, pero detrás, en el fondo, hay un montón de información relacionada con metadatos y allí se almacena también información y esa información también puede llegar a ser sensible. Es decir, yo puedo exfiltrar información de mi empresa a través de metadatos en correo electrónico. Yo también puedo generar algunos tipos de acción con estas integraciones. Si hay algo que no esté bien, entonces yo puedo decirle al proxy no lo deje pasar porque está violando una política y el gateway pues, me va a decir por política de DLP, entonces no vamos a permitir que suba esta información a la web. ¿Listo? Y igual que en el anterior, podemos generar la captura de información tipo forense para cualquier tema relacionado con investigaciones y demás.
Listo. Y nada, por último, pues este es el ecosistema general de nuestra plataforma XDR de Trellix, donde no solamente tenemos DLP, sino que tenemos un alcance mucho más amplio en diferentes vectores y diferentes componentes de ciberseguridad. Entonces, nada, hasta aquí era la charla. Espero que haya sido muy productiva. Si quieren, entonces pasamos a la sección de preguntas y respuestas.